Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Dinero Fácil. You Know desde Panamá 507 en la casa. Javier Milei, como lo ven en el título, garantiza que la victoria será aplastante en los comicios que se celebrarán la próxima semana. Ya este fin de semana no, sino el próximo fin de semana. Aquí lo dice claramente en su discurso en Salta. Muchas gracias, Salta. Viva la libertad, carajo. Ahí está Javier Milei y las largas caravanas de gente apoyándolo por todas partes donde se dirija Javier Milei, pues por supuesto genera un montón de reacciones como esta. Numerosas convocatorias esperó a Milei en su arribo a Salta. Milei desembarca en la provincia en donde sacó 51% en busca de una foto impactante. No sé quién es él. Entiendo que no es Diego Armando Maradona. Por ahí ustedes me apoyan. ¿Quién es él? No lo sé. Esto sí es para que me pongan en contexto porque desconozco realmente quién es el personaje. Ahí dice Olmedo, pero no sé quién es Olmedo. Pero esa es la foto impactante según Javier Milei. Tal vez es una broma. Llegó Milei a Salta. Mira la cantidad de gente celebrando. Observa. Ahí están viendo que esto es apoteósico. Nuevamente, aquí también se puede apreciar. Creo. Libertad. Esto es así. Euforia total. Desbordado el microcentro salteño, lugar donde se aloja Javier Milei. Miles de seguidores autoconvocados se hicieron presentes. La recorrida del libertario está programada para las 17:30 horas. Ahí está el recorrido. Los argentinos de bien tenemos una oportunidad para cambiar de verdad. Este gobierno nos encerró de manera criminal, nos empobreció como nunca antes y encima nos robó en la cara. Pero no estamos frente a una excepción, sino que el kirchnerismo es la cara más cruenta del modelo ¿qué? ¿Del modelo qué? Vamos a ver. Del modelo, a ver, se me perdió, decadencia que como si fuera poco nos está llevando a la peor crisis de nuestra historia. Pero los argentinos de bien no podemos, no perdemos la esperanza y sabemos que nuestro país puede volver a ser una potencia. No hace falta irse muy lejos ni inventar nada. Lo hicimos aquí mismo cuando abrazamos las ideas de la libertad expresadas en la Constitución de Juan Bautista Alberdi. Esto nos permitió ser un ejemplo mundial y que millones vivieran a progresar a nuestro país. Por eso los argentinos de bien sabemos que vamos a progresar cuando la casta y el Estado dejen de dirigirnos cada centímetro de nuestra vida. Cuando dejen de decirnos qué debemos hacer con nuestro dinero y en qué momento y en qué moneda ahorrar. Cuando dejen de esquilmarnos con impuestos y cuando dejen de robarnos con la inflación y la emisión del Banco Central. Ningún burócrata acomodado puede saber qué es mejor para un argentino de bien. El cambio es que empecemos a ser protagonistas de nuestro propio destino, algo que debería ser en toda parte del mundo. Estamos cerca de poder cambiar nuestra historia, pero para que todo esto se convierta en realidad y pongamos punto y aparte en esta decadencia, te quiero pedir que el 22 de octubre nos acompañes con tu voto y lo hagas con la certeza de que Argentina tiene futuro, pero solo si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está, esto lo acaba de publicar hoy, en un día que ni quiero mencionar, por supuesto, no voy a mencionar porque yo estoy muy en contra de hablar español, quisiera hablar mi lengua nativa, no sé, es una cosa, hoy es 12 de octubre, para los que celebran eso, ¿no? Yo no lo celebro, para mí es un día de mucha reflexión.
por la cruenta forma como nos colonizaron los europeos. Es lo que puedo decir. Horrible. Milei. Ahí está 2023, un voto león. Y ahí está la última esperanza para Argentina. Ahí está Goku. ¡Qué bueno! ¡Ah! El tío San, te necesito para sacarlos a patadas. Ahí está. Esta foto está genial. Increíble. Con voz hasta el último segundo. Ahí está. Milei, Villarruel. Ahí está la combinación. La libertad avanza. La libertad avanza. ¿Qué dicen ustedes? La libertad avanza. Es un hecho, parece. Un hecho permanente, un hecho latente. Las largas filas, las largas caravanas. Ahí podemos ver cómo hasta el hombre araña sale a apoyar a Javier Milei. ¡Qué locura! Todo el mundo quiere a Javier Milei. Mira, ahí se me pausó. Ahí viene. El hombre araña es argentino, no lo sabía. Peter Parker. Bueno, ahí ahí está. Ahí viene el hombre araña. Ahí viene el hombre araña con todo, corriendo. Ahí está. El hombre araña. La libertad avanza. Vaya. Pedidos ya. Propaganda gratuita. Ahí está. La libertad avanza. Caravanas enormes. Largas filas. Una de cosa de locos. Lo de Javier Milei es una revolución. El candidato por lejos más querido por el pueblo argentino de norte a sur. De norte a sur. La gente quiere el cambio. La victoria será aplastante. Ahí vemos cómo la gente apoya a Javier Milei. Esto está pasando en estos momentos en Salta. Locura en Salta para ver el futuro presidente. El aeropuerto de Salta repleto de simpatizantes de Javier Milei. Una verdadera locura. El gobernador de Salta, ante tal número de gente, pensó que era una invasión y casi decreta estado de sitio y moviliza tropas. ¡Qué bárbaro! No sabía que estaba Milei allá. O sea, es una locura total. Es impresionante lo que se está viviendo en Argentina en estos momentos. Aquí dice, por ejemplo, si todo tipo de rumor o información falsa sobre Milei era publicada y ventilada por todos los medios, pero ahora tenés un caso gravísimo en la historia democrática del país y los periodistas están en silencio. ¿Podés ver la diferencia entre operata e información? El planeta de los simios, la imagen es increíble, ¿verdad? O sea, hay un caso feo por un tema de un candidato político que estaba cobrando por relaciones. Imagínense, eso es algo horrible. O sea, bueno, no es algo horrible, pero que lo haga por esas cosas sí es horrible, lamentable. Que un funcionario, que alguien que pretenda ser funcionario público llegue al poder por esos medios, de esa forma. Es lamentable. ¿Qué pasa? Bueno, siempre hay gente así, ¿no? Entonces, estas son las cosas que hay que cambiar. Y parece que Javier Milei lo va a lograr. ¿Qué dicen ustedes? A todos los leo. You know.